Bueno, y tengo que decir, gracias a los titánicos esfuerzos de producción de Patricia Vargas, lo tenemos nada menos que al hombre más buscado hoy por los medios de prensa, el diputado Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? Gracias por venir. Buenas noches, Luis, Patricia y a la teleaudiencia. Sí, un placer haber venido acá. Tiene sentido del humor el presidente de la Cámara de Diputados. Hace minutos le manda un mensaje a Patricia y le dijo, no voy. Patricia estaba por tener un infarto, te cuento, porque estuvo todo el día para que puedas estar con nosotros. Bueno, lo primero, Hugo, mañana muere el proyecto de enmienda. Sí, mañana vamos a tratarlo y se van a defender posturas, posiciones jurídicas, posiciones políticas y finalmente se va a dar por concluido esta etapa, este capítulo del país. Claro, pero la posición política ya está definida, digamos. Sí, la posición política está definida. Ahora los argumentos tenemos distintos puntos de vista y distintas motivaciones por el cual nosotros estamos dando por concluido esta etapa. Ajá. Claro, entiendo yo que hay que buscarle una salida elegante a esto, pero te iba a preguntar, ¿tuviste que ver en la decisión que tomó el presidente? Porque tu discurso fue uno de los discursos más racionales cuando la cosa estaba, digamos, como muy exasperada, independientemente de que estuvieras a favor o en contra del proyecto de enmienda, había una lectura política que hacer, que había una crispación tremenda con, digamos, el tratamiento del proyecto. ¿Tuviste que ver en la decisión del presidente? No, yo creo que él tomó una decisión madura, pensada, conociendo la realidad del país. Yo creo que él meditó mucho en esta Semana Santa. Tengo entendido que con amigos muy cercanos. Influenció mucho aquel mensaje del Papa. Y él tomó una decisión que toman los estadistas. Optó por dejar de lado el planteamiento que le hicieron dentro del Partido Colorado de seguir en cargo y resolvió evitar violencia, evitar la discordia en el país. Ahora, había un grupo que quería que siga igual, ¿verdad? En su entorno directo. Y realmente no solamente en su entorno, sino gran parte del Partido Colorado. Es una convención quien le pidió a él, de 1.187 convencionales, 1.112, establecieron el planteamiento de que los congresistas colorados busquen los medios constitucionales y legales para la reelección, que no era otra cosa el pedido directo al presidente de la República que vuelva a candidatarse. Claro, pero más allá de, digamos, del pedido de la convención, el que después de, digamos, de los hechos de violencia que se dieron, independientemente de cómo se originó la violencia que se dio, como que había un análisis lógico de decir, bueno, caramba, esto está generando una crispación y esto puede escaparse del control, inclusive de la gobernabilidad, ¿verdad? Sin embargo, parece que había un círculo ahí que le insistía a como diera lugar tenemos que seguir. Bueno, el presidente cuando se percató de lo que estaba ocurriendo, hizo el llamado al diálogo, a esa mesa de diálogo, que era el inicio de una conversación para llegar a una conclusión o concluir esta etapa ya pacificando los ánimos. Lastimosamente no tuvimos el acompañamiento de los sectores de oposición, pero bueno, por lo menos esa era la intención del presidente. De un momento él no desconocía lo que estaba ocurriendo, por eso llamó a esa mesa de diálogo. Patricia, te morís de ganas por preguntar, seguro. No, quería preguntarle justamente lo que tiene que ver con la argumentación. Yo no sé en el caso personal del diputado si van a actuar en bancada, cómo va a ser. Algunos dicen que la argumentación va a ser que no tiene sentido, que si el presidente Horacio Cartes no es el candidato, ya desistió de ser reelecto o de candidatarse, sea uno de los argumentos. Y el otro argumento es que por ahí dirían de que como este proyecto ya fue rechazado en agosto del 2016, hoy ya no puede ser llevado al pleno, diputado. Yo no sé cuál sería la postura mañana. Bueno, mi postura personal siempre fue de que la enmienda es constitucional a los efectos de la reelección. Pero eso mañana ya no vamos a discutirlo. Nuestra motivación realmente es de que el presidente Horacio Cartes dejó de ser candidato y el presidente, nosotros no podemos decir otra cosa. Si él dejó de lado la legítima intención, interés del Partido Colorado de volver a candidatarle y él, por evitar crispaciones en la ciudadanía, dejó de lado su candidatura, lógicamente nosotros no vamos a estar insistiendo con ese tema. Sin embargo, nosotros consideramos, y desde mi punto de vista, que la enmienda era un camino para la reelección. Ahora,
Con esto muere mañana el proyecto de enmienda y comienza una nueva etapa dentro del oficialismo. ¿En cuánto tiempo tienen que elegir quién será el candidato de Honor Colorado para pugnar en las internas? Y yo creo que no puede pasar 45 días. Es decir, con 5 meses de campaña, 4 meses de campaña, una persona que esté ya conocida en el ámbito político, que creo que el presidente tiene que elegir a un político en este momento, yo creo que es suficiente 4 o 5 meses de campaña y creo que se puede llevar el tiempo de 45 días. Importante esto que acaba de decir Hugo Velázquez, tiene que ser un político. Justamente le quería consultar si le daban a elegir entre cuánto es el porcentaje de un candidato que sea técnico y político, porque el diputado Velázquez es un diputado de central, de dirigencia, de base, más político que técnico. Entonces, consultarle un poco cuál es su preferencia en caso que porque ustedes finalmente van a ser los que hablen con el presidente y de alguna manera van a dar algún tipo de recomendación también. 100% tiene que ser político, esa es mi posición dentro del Movimiento Honor Colorado. El candidato a presidente de la República por el Movimiento Honor Colorado, desde mi percepción, es que tiene que ser un político. Ahora, cuando decimos un político, estamos hablando de alguien que tenga una larga militancia. Sí, larga o mediana, no importa, pero tiene que el Partido Colorado y la dirigencia de base tiene que considerarle como un dirigente, un político profesional. Es decir, no importa que tenga no muchos años, pero sí lo suficiente como para que la dirigencia se sienta representada en él. Y en este momento hay una mayoría dentro del oficialismo colorado que tiene esta posición tuya, que tiene que ser alguien, que sea un político profesional, es el término que usaste que me pareció importante, un político profesional. No sé, nosotros hasta este momento todavía no hablamos del tema, yo estoy dando mi opinión personal. Todavía nosotros, y en particular yo que sigo hasta mañana, hasta el día de mañana con este tema que nos convoca a todos, ¿verdad? A seguir hasta el día de mañana. Bueno, a partir del jueves va a ser otra historia, ¿verdad? A partir del jueves yo no sé si los demás estarán hablando, ¿verdad? Pero a mí me está consumiendo el 100% de mi tiempo este tema de la enmienda. Ahora, por lo que estás diciendo, Hugo, a Santiago Peña lo dejaste fuera. Sí, yo creo que a él le falta todavía militancia dentro del Partido Colorado para ser considerado por la dirigencia de base como un dirigente que le represente a ellos. ¿Tendría que ser alguien que estuvo en Honor Colorado desde el Vamos? No necesariamente. No necesariamente. O sea, ¿Enrique Riera todavía puede estar en la jugada o tampoco? Sí, yo creo que sí. O sea, ¿puede ser alguien que esté hoy en el gabinete? También puede ser, ¿por qué no? Ajá. Yo no le descarto a nadie, absolutamente no le Bueno, descarto para Santiago a nadie. Peña lo dejaste fuera. Sí, claro, Que así es. está clarito, Así es, está sí. clarito. O sea, y aparentemente él es el que tiene, de hecho, más resistencia de parte de, digamos, lo que serían las bases del partido, ¿verdad? O sea, están como que se reivindique al político de profesión, como decía. Así mismo. Yo creo que una gran lucha en la carrera por la presidencia de la República se va a dar en las internas partidarias. Entonces nosotros no tenemos que descuidar de que la dirigencia de base le vea con buenos ojos y posteriormente también que la ciudadanía no colorada no le desagrade ese candidato. Patricia. Luis, cuando el presidente Horacio Cartes había elegido a su delfín para el Partido Colorado, en este caso Pedro Aliana, que fue una sorpresa realmente para todos, no hubo mucha participación de la dirigencia para esa elección. Varios diputados y senadores me decían entre ayer y hoy, en este caso va a ser muy diferente, la dirigencia va a participar bastante respecto a quién va a ser el candidato del presidente Horacio Cartes, porque el escenario ya es muy diferente, la fuerza del presidente Horacio Cartes ya no es la misma que tenía en el momento que estaba eligiendo a Pedro Aliana y todos de alguna forma aceptaron esa candidatura. Le quería consultar al diputado si efectivamente va a ser más participativa o si cree él que va a ser más participativa la elección del candidato del oficialismo en este caso. Yo no sé si va a ser más participativa, lo que sí creo que tiene que ser más participativa. El presidente y la dirigencia principal del Movimiento Honor Colorado debe de consultar a la dirigencia de base y sobre ese trabajo elaborar 4 o 5 nombres y después tomar la decisión final, pero no sé si va a ser, pero yo creo que debe ser. Y si tuviéramos que ponerle un porcentaje, en un ideal, ¿verdad? Tu opinión, por supuesto, Hugo,
cómo elegir al candidato, ¿debería ser 50% la opinión de Horacio Cartes, 50% en las bases o debería ser 60-40? ¿Cómo pondrías vos eso? Y yo no me arriesgaría a hablar de porcentajes, sino a buscar el perfil que va a ser atractivo y atrayente a la dirigencia de base dentro del partido y a la ciudadanía en general después para las elecciones ya presidenciales. Es decir, no pasa por porcentajes, pasa por ponernos de acuerdo realmente. O sea, alguien que pueda ganar las internas, pero que también pueda ganar las generales. Así mismo. Luis, el nombre del diputado Hugo Velázquez también es uno de los que recorre, suena como posible candidato al presidente. O sea, pero yo me siento muy cómodo en la Cámara de Diputados. Sí, pero bueno, si eventualmente el presidente te pide, te candidatás. Tiene que ser la dirigencia. Bueno, la dirigencia del presidente. Pues si te piden, te candidatás. Y lógicamente, o sea, vos no descartás. eso podría ocurrir, pero si me preguntás qué quiero ser, quiero volver a ser diputado. ¿Diputado? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta la diputación? Y sencillamente porque ahí uno siente realmente lo que necesita la gente, lo que necesita la ciudadanía. El diputado es el que está muy cerca de la gente a través de sus distritos, a través de su departamento, y me siento cómodo en ese lugar. Se habló de sanción a la disidencia colorada que en su momento votó en contra de lo que había sido el mandato de la convención. ¿Te parece que hay que seguir con eso o habría que dejar de lado ahora para buscar que después de las internas no haya una decisión dentro del partido? Yo creo que tratar de amedrentar a dirigentes políticos importantes dentro del partido siempre va a llevar a una división. Y lo que nosotros, el Partido Colorado, necesita es la unidad en el disenso, de manera que yo creo que todos tenemos que respetar nuestras posiciones políticas y eso va a engrandecer al Partido Colorado y va a hacer que lleguemos unidos en las elecciones generales. Patricia. al diputado, hoy como oficialista, hoy digo hoy porque yo no sé mañana cómo podrían estar las aguas en el Partido Colorado, ¿cómo ve la candidatura de Mario Abdo? Porque él es un candidato que viene ya hace 5 años haciendo campaña para la presidencia del 2018. Él hizo unas muy buenas elecciones internas a la Junta de Gobierno y es una persona muy interesante dentro del Partido Colorado. Debe haber un candidato, Luis, obviamente, que pueda lograr resumir en meses lo que Mario viene haciendo hace años. Sí, pero la ventaja que tiene el oficialismo es de que los trabajos que hace el oficialismo se va a ver reflejado en lo que va a ser una campaña del candidato de ese sector, porque sencillamente nosotros vamos a hablar de lo que se está haciendo dentro del gobierno. Casi la absoluta mayoría de los gobernadores y los intendentes forman parte del oficialismo, de manera que ser candidato dentro del oficialismo es mucho más fácil y más cómodo dentro de unas internas. El presidente Cartes dijo que él no se va, eso lo dijo en la última digamos, reunión que tuvo ahí en la Junta de Gobierno. ¿Vos crees que él va a postularse para un cargo en el Parlamento Nacional o se refiere más bien a, digamos, las próximas elecciones de la Junta de Gobierno? A ambas cosas. Yo no descarto de que el presidente se pueda candidatar a un cargo electivo en el Congreso, porque eso le va a dar mucha mayor fuerza al movimiento oficialista. Ahora, tiene el problema que también tuvo en su momento Nicanor Duarte Frutos, que la Constitución le asigna lo de senador vitalicio. Bueno, pero Nicanor fue electo. Sí. Fernando Lugo fue electo. No le deja, o sea, solamente que a Nicanor no le dejaron jurar sus colegas. Sí. Es decir, nunca le dieron quórum para que él jure, porque él se equivocó, él hubiera renunciado antes y jurar el día que juraban los 45, se equivocó políticamente, estratégicamente y después ya no le dejaban jurar. Pero él fue electo, él fue senador electo, de manera que no hay creo yo que no hay ningún impedimento constitucional. ¿Y vos lo ves con ganas de pelear un espacio en el Parlamento al presidente? No sé, pero me gustaría, personalmente me gustaría que él forme parte de la lista para el Congreso. Patricia. ¿Habló usted, diputado, con el presidente Horacio Cartes luego de esta renuncia que él hizo, una charla un poco íntima que pudo haber tenido con él? Sí, hablé varias veces con él después de la decisión que él tomó, en particular sus motivaciones, ¿verdad?
¿Y qué te dijo? ¿Se puede compartir? Sí, cómo no. Me dijo que no había un cargo en el mundo que valga la pena si es que va a haber muertos. Es que él definitivamente dejó de lado sus intereses políticos para evitar que se genere violencia en el país. Ujú. ¿Él estaba realmente con ganas de la reelección? O sea, ¿era él el principal, digamos, entusiasta de ese proyecto? El partido o el movimiento oficialista le dio mucha fuerza a él. Él asumió y consumió ese pedido de la dirigencia y sí, él estaba muy sólido para volver a candidatarse. ¿Hay alguna gente que sin Horacio como candidato a presidente se va a quedar descolgada, ¿no? Que su supervivencia política depende mucho de que sea Horacio el presidente. Bueno, pero eso es natural cuando uno forma parte del equipo de una persona y en este caso el movimiento oficialista tiene 13 senadores, hay gobernadores que ya no que van a dejar de ser gobernadores, hay diputados que les gustaría ser senadores, entonces alguien siempre va a quedar afuera. Ujú. Ahora, la guerra se va a desatar por las listas, ¿no? O sea, digamos, una cosa es el candidato que va a tener que ser ungido por Honor Colorado, pero después viene el drama de cómo se van a integrar las listas. Sí, la ventaja que en el movimiento Honor Colorado, sin ningún problema uno abre listas. Es decir, si uno se siente capaz de ser candidato a senador o a diputado, entonces no hay ningún problema dentro del movimiento Honor Colorado, se le da la chapa y se candidata. O sea, se va a hacer como ocurrió la vez anterior, o sea, se pueden presentar todas las listas que quieran. Así, yo creo que va a ser así de vuelta porque nos resultó bastante bien. O sea, va a haber varias listas, digamos, en el oficialismo colorado, Sí, unando las internas. yo creo que tiene que ser así, no podemos negarle a nadie el interés o la intención que tenga de candidatarse. Entiendo. Patricia, Sí, en algunas zonas del país ya hubo alguna fuga luego de la renuncia del presidente Cartes a su intención. Me refiero a fugas de algunos que ya están hablando con otros movimientos, con la disidencia, sobre todo diputados. Bueno, Se habla de Paraguarí. no, yo no tengo conocimiento, puede estar ocurriendo, pero yo no tengo conocimiento, pero a la inversa también se da decisiones de los disidentes que están pasando al movimiento Honor Colorado, pero eso siempre se da, los reacomodos siempre son naturales en el momento de la formación de las listas. ¿cómo le van a garantizar gobernabilidad al presidente Cartes? Porque, bueno, ahora que él ya no va a ser el candidato, ocurre una natural pérdida de poder, o por lo menos esa es la sensación que queda, ¿verdad? Porque hasta el momento estaban como todos pendientes de que él fuera el candidato. Él ya no va a ser el candidato, habrá un ungido y hay como una pérdida de poder y todavía le quedan meses difíciles. ¿Cómo le van a garantizar gobernabilidad al presidente Cartes? Y yo creo que la gobernabilidad siempre se dio desde la Cámara de Diputados. Es decir, el Senado siempre fue hostil al gobierno. No creo que sea diferente en este momento y tampoco creo que haya muchas diferencias en la Cámara de Diputados. Va a depender siempre de la habilidad del presidente, ¿verdad? Pero yo creo de que la gobernabilidad siempre lo vamos a mantener desde la Cámara de Diputados. Ya. Patricia. Sobre todo volver un poco al tema de la enmienda. Mañana es el primer punto, diputado. Así es, proyecto mañana de es el enmienda. primer punto del orden del día. Entonces Ya. temprano ya vamos a ver, Luis, mañana. ¿Cómo va a quedar eso? Así es. ¿Esto va a ser de trámite peditivo o van a hablar todos primero para explicar por qué votan, etcétera? Yo creo que cada sector va a plantear una posición, si bien todos coincidimos, o aparentemente todos, ¿verdad? Yo en realidad no sé porque no hablé con todos, pero la tendencia es de que todos estemos rechazando. Cada uno tiene motivaciones distintas, algunos tienen motivaciones jurídicas, otros tienen motivaciones políticas, otros dicen de que jurídicamente está bien, otros dicen que está mal, pero mañana vamos a conocer la posición de cada uno de los sectores por lo menos. ¿Descartás totalmente que haya una sorpresa mañana? Yo no creo, y yo voy a ser el primer sorprendido si hay sorpresa, pero no creo. Ah, bueno. Cierro entonces con esto, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Uno, en 45 días tiene que estar el candidato del oficialismo. No más de 45 días. Yo creo que sí, yo creo que no puede pasar más de 45 días. Tiene que ser, de ser posible, entonces, un político de profesión. Así es, también ese es mi punto de vista. Y se tendrá que negociar entre la preferencia del presidente y lo que quieren las bases. Claro, esa es ponernos de acuerdo dentro del movimiento Honor Colorado, que es lo que más le conviene al movimiento. Ah.
Y puede ser alguien que no esté en lo que hoy es el círculo de confianza del presidente. Sí, ¿por qué no? Yo no le descarto a nadie, ni me limito a nombres. Sí, lo único que tenemos que coincidir, el interés que tiene la dirigencia partidaria del movimiento y lo que pueda generar expectativa positiva en la ciudadanía después para las generales. Una vez que se conozca el candidato, inexorablemente habrá alguna fuga seguramente del oficialismo, ¿o no? Asimismo, Ahora. yo creo que eso es natural en todos los equipos, ¿verdad? Cuando se conforman las listas, las candidaturas, siempre hay fuga, pero de los distintos sectores. Ujú. ¿Existe la posibilidad de que algunos de los que hoy están con la disidencia colorada eventualmente pasen a sumarse al oficialismo? Yo creo que sí, ¿por qué no? Diputado, te agradezco muchísimo, ¿eh? A las órdenes. Y vamos a estar pendientes de lo que pase mañana. Importante pasar este capítulo, ¿no? Fue como hubo como mucha crispación. Muchos dicen, y yo no soy del todo crítico es decir, soy crítico, digamos, pero reconozco que hay muchas cosas que se hicieron bien. Y creo que le hizo un flaco favor al gobierno, a la administración Cartes, toda esta crisis. Por supuesto, se robó, por ejemplo, un escenario muy importante de aquella inauguración del superviaducto, ¿verdad? Que era tan necesario en este país, pero lastimosamente, en vez de disfrutarlo ese día, tuvimos lastimosamente esa jornada Terrible. trágica y terrible, ¿verdad? Sí, eso estaba la gente del BID. O sea, creo que el cálculo político fue bastante malo, ¿eh? Así mismo. ¿Tiene malos asesores el presidente? Lo que pasa es que esa no fue una decisión del presidente, esa fue una decisión de los senadores. Y erraron entonces el momento. Y yo creo que los senadores se equivocaron el momento. ¿Por qué estaban tan apurados? ¿Temor a que se fuguen los votos? Yo no entiendo, es más, ni siquiera sé si estaban tan apurados, porque si ya hicieron la modificación del reglamento el día martes, lo hubieran hecho, desde mi punto de vista, hubieran aprobado ese nuevo reglamento el jueves en la sesión ordinaria y ahí mismo trataban ya el tema de la enmienda. O sea, el apresuramiento generó errores que terminó con la historia como la conocemos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Gracias, diputado.